Cuando tenemos un elemento que quiero que se comporte de diferentes formas, la forma usual de hacerlo es utilizar una cosa que llamamos máquinas de estado. Implementar una máquina de estado en Scratch lo mismo es algo un pelín complicado, así que lo que vamos a hacer es una simplificación de cómo hacer una máquina de estado. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es hacer una variable dentro del personaje que se llame estado. Esta variable estado va a guardar un valor que me va a indicar en qué estado está el personaje, es decir, cómo se está comportando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer que el personaje principal se comporte todo el tiempo de una forma diferente en función del estado en el que está. En este caso, yo al personaje, al gato este de aquí, lo que le voy a decir es que si el estado en el que está, ¿no? Le digo que si la variable de estado es idle, que idle significa que está quieto, pues no va a hacer nada. Si está en estado correr, va a empezar a correr. Y si está en estado loco, va a empezar a dar vueltas. ¿Vale? Entonces, ahora mismo este personaje, cuando yo aprieto la bandera, todo el tiempo, en función de en qué estado está, se va a comportar de una forma o de otra. Y por otro lado, vamos a hacer que cambie ese estado. ¿Vale? Entonces, siempre que hacemos esto, pues eso, vamos a tener que el bucle principal hace que el personaje se comporte de una manera o de otra en función de lo que vale la variable de estado. Y vamos a hacer que al principio, al arrancar, el estado pues sea idle, ¿vale? Entonces ahora mismo se está ejecutando lo que pongamos aquí, que no va a ser nada porque el estado idle lo deja quieto. Vamos a hacer que haga otra cosa para el estado correr y vamos a hacer que haga otra cosa para el estado de loco, ¿no? Entonces voy a decirle que, por ejemplo, que el estado de correr, pues que se vaya moviendo 10 eh, y que si toca el borde, pues vuelve otra vez, ¿no? Entonces vuelvo a ejecutar, como está en estado idle no va a hacer nada. Si lo pusiera en estado correr, pues entonces sí que estaría corriendo, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo en estado idle y vamos a hacer el estado loco, que el estado loco lo que voy a hacer es que gire 15 grados y así vaya dando vueltas, ¿vale? Pues ahí. Entonces ya tenemos los tres comportamientos. El comportamiento del estado idle que no hace nada, el comportamiento del correr que se mueve de un lado para otro y el comportamiento del loco que da vueltas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo cambiamos de estado? Bueno, pues muy fácil. Vamos a decirle que, pues por ejemplo, claro, podríamos hacer que otra persona lo cambiara de estado o podríamos hacer que cambie, en este caso, con una pulsación de tecla, ¿vale? Le vamos a decir que cuando pulse el espacio, pues ponga el estado a correr, ¿no? Entonces él, cuando empieza, está en estado idle y cuando pulsa el espacio, cambia el estado correr y empieza a comportarse como le ha dicho el estado correr. Otra cosa que podemos hacer es hacer que otra persona lo cambie desde fuera. Es decir, que cuando otro elemento, otra cosa, otro personaje o lo que sea nos diga alguna cosa, pues nosotros cambiemos de estado. Así que otra cosa que podríamos hacer es hacer un evento de al recibir un mensaje, ¿no? Le digo, mira, cuando recibas el mensaje set estado correr, cuando alguien envíe el mensaje set estado correr, pues vamos a hacer que este tío se ponga en estado correr. Y cuando reciba el mensaje set estado loco, pues que se ponga en estado loco. Entonces, ahora mismo este señor puede cambiar al estado de correr cuando pulsa el espacio o cuando alguien desde fuera envía el mensaje estado correr o estado loco. Entonces, en el momento en que alguien, pues eso, envía esto, se pone en estado correr o si envía esto, empieza a dar vueltas. ¿Vale? Otra cosa que puedo hacer es que esta tecla de espacio la interprete diferente en función del estado en el que esté. Es decir, yo le puedo decir, cuando pulse en el espacio,
Cuando pulse en el espacio, si el estado en el que estoy es un idle, pues el espacio se interpreta como cambiar al estado correr. Pero si pulsan el espacio y el estado, pero habría que hacer un else, ¿no? Un if con un else. Aquí. Este va fuera. Y aquí vamos a hacer otro aquí, ¿no? Entonces con el espacio pasa un poco lo mismo. Yo le puedo decir, oye, si pulsan el espacio y estoy en estado idle, pasa al estado correr. Y si pulsan el espacio y estoy en estado correr, pues entonces pasa al estado loco, ¿no? Y si pulsan el espacio y no estoy ni en loco ni en correr, pues que pase a estar en el estado idle. Entonces, ahora empezamos, está en idle, a un espacio se pone a correr, a un espacio se pone a girar, a otro espacio se queda en idle, ¿vale? Es decir, por un lado, este trozo de código que se está ejecutando siempre en función de cómo esté la variable de estado va a hacer una cosa u otra, y por otro lado, pues puedo cambiarle el estado pues a través de una pulsación de tecla o porque alguien me ha enviado un mensaje y entonces le cambio el estado.